Esta es la abreviada y la otra es la larga. Bueno, les voy a compartir pantalla, así me presento, y vemos, digamos, todas las cuestiones relacionadas con este curso, ¿vale? Les voy a compartir pantalla. Normalmente, como ya les comenté a sus compañeros, todas mis presentaciones son en Canva, entonces prefiero compartírselas a través de Classroom. Se las pongo ahí y ya ustedes la pues, pueden consultar vinculándose a la liga. Este, y bueno, eso funciona eh, bastante bien, incluso las pueden descargar eh, con la liga de Claro, ¿no? Entonces ya eh, las descargan. Entonces les voy a compartir pantalla, díganme si ya se ve, ¿no? Toda la pantalla, ta. Ok, súper, gracias Bárbara. Bueno, entonces, ahora sí me presento. Eh, Esta es la clase de Derecho Constitucional Mexicano. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar. Yo voy a ser su docente virtual en la materia de Derecho Constitucional Mexicano. Mi correo electrónico, que espero se lo aprendan, es cedillo.rosa914 rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Bueno, para mí es un gusto acompañarlos en este curso. Recuerden que siempre estoy disponible para todas sus preguntas vía correo electrónico y vía plataforma en mensajero. Ya les he mandado un mensaje de bienvenida en el mensajero y también vía correo electrónico. Entonces, para que ustedes ya tengan pues mis datos, ¿vale? Este módulo se titula Concepto, clasificación y carácter político de la Constitución. Es el módulo 1. El módulo 1 abarca del 8 al 18 de septiembre, ¿no? Durante esta semana y un poquito más, casi son 10 días, ustedes tienen que realizar las actividades del módulo 1, ¿no? Una entrega a tiempo es máximo el 17 de septiembre, la entrega extemporánea es del 19 al 29 de octubre. Nosotros no podemos ni cerramos ni bloqueamos el acceso a los módulos. Ustedes pueden entregar tareas del módulo 1 en el cuarto. Sin embargo, recomendamos, sugerimos, exhortamos súper, digamos, fuerte, ¿no? Que vayan avanzando semana a semana, ¿no? Porque si ustedes no avanzan semana a semana, pues se les va a retrasar el trabajo y al final van a querer resolver todo en una semana y no todos lo logran, ¿no? Entonces, por favor, vayan avanzando semana a semana. Eh, ¿Cuáles son los medios digitales por los cuales me van a contactar? El primero es el correo electrónico, que ya ustedes lo tienen. También mi canal de YouTube, el Classroom, ¿no? Si ustedes aquí en este momento con su celular le dan con su código QR, pues se van a poder enlazar al Classroom, pero si no, no se preocupen porque yo ya les mandé una invitación vía correo electrónico para que ustedes pues puedan conectarse al Claro, ¿no? Aquí les pongo mi canal de YouTube. Este es mi canal de YouTube. Si me buscan así, @Rosalvira Cedillo Villar, Universidad Rosario Castellanos y se suscriben, pues van a tener acceso a todo el contenido, ¿no? Lo más interesante es que yo tengo una playlist de Derecho Constitucional Mexicano y aquí voy a ir depositando todos los videos de cada una de los módulos y las sesiones. Vamos a tener 7 sesiones en este bloque, ¿no? Entonces, semana a semana yo voy a ir poniendo todos los videos con todas las sugerencias que vemos en cada sesión. Entonces, yo espero que ya tengan el canal de YouTube. Em, y también tengo el Classroom, ¿no? El Classroom, ¿para qué lo ocupo? Acá, bueno, este es el formulario,
pero lo que yo les quiero mostrar es, eh, digamos, bueno, yo organizo una carpeta donde llevo a cabo todos mis materiales y todo lo relacionado con mi curso. Y acá está mi correo electrónico, pero aquí hasta abajo está un Classroom. Este Classroom lo tienen también ustedes activo en sus correos Google. Y acá tengo todas mis clases, ¿no? Tengo mi clase, la de Derecho Constitucional Mexicano. Este es el Classroom que les corresponde a ustedes. Yo ya les he mandado una invitación, ¿no? Algunos ya me la aceptaron, otros no, pero ya les mandé la invitación a todos. ¿Qué facilita este Classroom? Lo primero es que ustedes ya no van a tener que estar esperando a que yo los admita al, a la sesión, sino que ustedes van a poder, aquí en esta parte, bueno, si se registran a la clase, van a poder darle clic en unir y automáticamente los va a mandar a la aula de clase, ¿no? Entonces ya no me van a tener que pedir, no me aceptó, profesora. O sea, entonces es más fácil unirse desde acá como parte de la clase y ustedes incluso pueden acceder un poco antes, ¿va? También el otro beneficio de registrarse a la clase es que, como ya les comenté, yo aquí les posteo los materiales, las presentaciones, les posteo los anuncios, les doy información adicional, les posteo los videos, ¿no? O sea, donde más rápidamente ustedes se enteran que ya subí un video es en su Claro. También, si ustedes se suscriben al canal de YouTube, pues les va a llegar una notificación en sus dispositivos móviles que ya su profesora subió este nuevo contenido a su canal, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos con los cuales yo me aseguro que ustedes efectivamente revisen los contenidos, ¿no? Y también para contactarme. Hubo una duda justo en el canal de YouTube y ahorita la voy a responder, ¿no? Eh, todos los videos están colgados, las clases las cuelgo y las subo a mi canal, ¿no? Si ustedes por algún motivo no pueden asistir a una sesión, ¿no? Acá ustedes pueden ir a la playlist, en este caso de Derecho Constitucional, ¿no? Esta, y decir, bueno, yo quiero ver la clase que ustedes quieran, ¿no? Eh, y acá yo puedo comentar, ¿no? O sea, si yo veo, no sé, supongamos que vamos a ver ¿no? Este video. Ahí está. Entonces, lo voy a pausar. Ahí, espérenme porque no lo pausé lo suficiente. Ustedes acá ven primero el contenido, ¿no? Ven qué más hay sobre eso. Aquí le dan clic en más, ¿no? Y acá viene toda la información. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden comentar. Si ustedes comentan este video, o sea, me mandan comentarios, a mí me dan aquí una notificación y me dice, la persona con el correo tal te mencionó y aparte te comentó y te hizo esta pregunta. Inmediatamente cuando ustedes comentan, a mí me llega una notificación a mi correo electrónico. Entonces yo puedo, a veces, la forma más rápida de contactarme no es en la plataforma, sino a veces cuando me llega un mensaje directamente a mi celular y yo sé que ustedes efectivamente tienen una duda haciendo un comentario en mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, si ustedes ponen, o sea, aparte de o sea, ven el video, ¿no? Aquí, ven el video y comentan 3 comentarios en distintos momentos del video. ¿Y por qué en distintos momentos del video? Porque me cercioro que vieron todo el contenido. Recuperan su asistencia como si fuera una asistencia a una sesión sincrónica, ¿va? Entonces, por favor, pues pongan comentarios, por favor, vean los videos. María. Hola María, no se escucha. Creo que tienes bloqueado tu audio. Ujú, ujú.
¿Pero tienes alguna duda o no? Ah, ok, ok, ok. Va, va, perfecto. Muchas gracias, María. Eh, va, entonces, pues, por favor, acepten la invitación, básicamente, a el Classroom. Si pueden, suscribirse al canal de YouTube para tener notificaciones, ¿no? Sobre cómo va su curso. Y ustedes en la playlist van a tener, pues, los videos organizados en esta área que se llama Derecho Constitucional Mexicano, ¿vale? Traten de asistir de forma presencial, ¿no? Bueno, presencial sincrónica, ¿no? Eh, porque aquí damos recomendaciones sobre cómo responder sus actividades, ¿sale? Entonces, estos son, digamos, todos los recursos con los que yo intento mantenerlos, digamos, lo más informados posibles. Ahora, después de esto, que es básicamente para que todos estemos en el mismo canal, está el incidente crítico, ¿no? El incidente crítico es el espacio dentro de plataforma donde ustedes se les dice que tienen que reflexionar a lo largo de todo el curso. En este caso, la materia sobre la que tienen que reflexionar a lo largo del curso son los derechos humanos, que ustedes puedan expresar en sus propias palabras que es una constitución, ¿no? Y también el incidente crítico aborda el caso de Karen. Ahorita lo vamos a revisar en plataforma. Por si algunos de ustedes aún no están familiarizados con la plataforma, ahorita en este momento vamos a checar cómo funciona la plataforma. Entonces, eh, bueno, espero que estén viendo bueno, la pantalla, ¿no? La plataforma, voy a empezar desde mis cursos, ¿no? Ustedes en sus cursos tienen que dar clic en Derecho Constitucional Mexicano, que es su curso, ¿no? Después tienen la navegación rápida, que es esta, pero si no se despliega, porque en algunos dispositivos no se despliega, le dan cerrar y aquí, en esta partecita que parece como un post-it, le dan clic para que aparezca, ¿no? Entonces, si desaparece, pues no se asusten, solamente le vuelven a dar clic y aparece. A mí me gusta tenerla así porque es la forma más rápida de que ustedes se pasen de una sección a otra, ¿no? Aquí tenemos el título, tenemos el problema prototípico, el incidente crítico y el organizador cognitivo de aprendizaje. Yo siempre recomiendo que ustedes revisen su organizador cognitivo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a aprender qué es lo mínimo, mínimo, mínimo que ustedes tienen que saber de cada módulo, ¿no? Y lo pueden descargar aquí. Cuando tengan, o sea, todo lo descargable en la plataforma tiene esta nubecita y esta flechita para abajo. Entonces, este mapita lo pueden descargar aquí, ¿no? Le dan clic y se descarga. Ahora, vayamos a la parte del incidente crítico. Es muy importante que ahorita que estamos en esta primera parte, leamos detenidamente qué hay en el incidente crítico, qué nos dice el incidente crítico. ¿Y esto por qué? Porque se van a dar cuenta que en la actividad que van a hacer del foro integrador, les pide que reflexionen sobre el incidente crítico y sucede que a veces, pues ustedes no han leído el incidente crítico, ¿no? Entonces, tampoco lo plasman en su foro integrador de aprendizajes. Entonces, bueno, aquí el incidente crítico pues habla sobre la Constitución, ¿no? Sobre todo que todo Estado democrático, todo Estado-nación, pues tiene una Constitución. Nos dice, por ejemplo, cuándo se incorporó o por qué es importante incorporar en las constituciones lo que es referente a los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué existe un sistema interamericano de protección a los derechos humanos? ¿No? Recuerden que está la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Aquí está, ¿no? Pum. Y es importante que lo conozcan. En específico,
En México, la reforma en materia de derechos humanos se llevó a cabo en 2011, es decir, se incorporaron los derechos humanos como algo que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, esto nos lo dice en el incidente crítico. Ahora, también, y esto es lo importante, nos habla de un caso, el caso de María de Penja Fernández, ¿no? Y aquí nos habla de María, ¿no? Y nos dice, María Peja despertó sobresaltada porque su esposo le había disparado en la espalda. Como resultado de la agresión quedó parapléjica. Demasiado asustada regresó a su casa 2 semanas después, donde sufrió un segundo intento de asesinato de su marido. Esta vez trató de electrocutarla. Después de esto, María buscó asistencia jurídica, pero a pesar de la gran evidencia en contra de su marido, la justicia brasileña demoró 19 años en detenerlo y encarcelarlo, ¿no? Entonces aquí primero nos habla, bueno, primero nos situamos. ¿Dónde estamos? En Brasil, ¿no? En Brasil, pues no tiene jurisdicción la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Sino que tenemos que ir a buscar a la Constitución brasileña, ¿no? Pero sí tenemos la Corte Interamericana en materia de derechos humanos y tenemos todo lo que se haya hecho en materia internacional en cuestión de derechos humanos para defender este tema. Entonces, pues tenemos que pensar, bueno, en cada país tenemos que buscar la Constitución y entonces también tenemos que ir a buscar al derecho internacional, ¿no? Esto es lo que aprendimos básicamente del caso de María, ¿no? Después tenemos este caso hipotético que es en el que nos piden que nosotros reflexionemos a lo largo del curso y tenemos que leerlo. Karen es una joven musulmana de 18 años que recién ingresó a la universidad. Dado que es una universidad pública, y aquí es importante, ojo, es una universidad pública, no es privada, ¿no? Dado que es una universidad pública y laica, tiene profesores que promueven las libertades individuales y la enseñanza independiente de los cultos religiosos, porque la obligan a quitarse el hijab, el cual no solo es un vestuario para cubrir la cabeza, sino un símbolo de identidad. Fundamente y motive cada una de sus respuestas, ¿no? ¿Cómo argumentarías legalmente la violación de los derechos humanos en relación con la libertad religiosa y el principio de no discriminación, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cuáles podrían ser los posibles argumentos de la universidad para justificar la prohibición del hijab? ¿No? Desde la perspectiva, ¿no? Y cómo podrían contrarrestarse desde la perspectiva de los derechos humanos. Aquí, ¿cómo van ustedes a defender a Karen si ustedes conocen los derechos humanos, ¿no? ¿Qué medidas específicas podrían proporcionarse para que la universidad respete y promueva la diversidad cultural y religiosa de sus estudiantes, incluida la posibilidad de llevar el hijab? ¿Cuáles serían los pasos y procedimientos recomendados para que Karen lleve su caso a instancias internacionales? ¿Va? Entonces, ¿qué implica que yo leí el incidente crítico? Conocer el caso de Karen, conocer que ella es una chica mexicana, pero que profesa la religión musulmana, que tiene 18 años, que es una joven, ¿no? Que ya es ciudadana mexicana, que como ciudadana mexicana tiene pleno derecho a a la protección o la salvaguarda de sus derechos humanos, que tiene el derecho a, digamos, estudiar en una escuela pública, ¿no? ¿Cuál es el artículo que vigila la no discriminación, digamos, en ningún espacio público, ¿no? Porque recuerden que la educación es pública, laica y gratuita. Y entonces, ¿cómo vamos a defender a esta chica que se llama Karen? Entonces, asumimos que ustedes tienen que leer justo todo este incidente crítico. Si ustedes lo quieren descargar, aquí también lo pueden descargar, ¿va? Bueno, ya tenemos esa parte solamente del curso.
Después vamos a revisar lo que se titula como información general. Aquí tienen el cronograma de actividades, el plan de trabajo y los criterios de evaluación. En este momento vamos a revisar el cronograma de actividades y los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, ay, ahí va. Denle un momentito para que trabaje. En este cronograma de actividades, ustedes tienen las fechas en las que deben realizar idealmente cada módulo, ¿no? Ahí está. El curso empieza el 8 de septiembre, empezó el 8 de septiembre y termina el 29 de octubre, ¿no? Para que lo anoten en sus agendas. Después tenemos los criterios de evaluación, ¿no? Para que digan, bueno, profesora, ¿cómo es que usted evaluó? Las tareas auténticas que se presentan a partir del módulo 2, 3 y 4 valen 40%. Los foros, todos, o sea, desde este foro, presentación y foro integrador de aprendizajes y todos los foros, valen 30% en su conjunto. Valen 30% siempre y cuando se ponga una réplica. En caso de que ustedes quieran repetir su réplica porque la quieran mejorar, pueden agregar una réplica, pero tienen que tener una réplica y 2 comentarios a sus compañeros. De esa forma se consideran completos y tendrán el 30% de su calificación si todos son evaluados con 100%, ¿no? Y tienen la actividad integradora que vale 30%. Entonces, es importante que avancen poco a poco a lo largo del curso, ¿va? Ahora, en específico, aquí tenemos el módulo 1 y el módulo 1 se organiza en foro de presentación, foro de planeación, foro de dudas, el contenido nuclear y el foro integrador de aprendizaje. En el foro de presentación, ustedes se tienen que presentar, ¿no? Aquí ya tengo algunas respuestas. Recuerden que el foro de presentación yo lo abro y ustedes responden con una réplica, ¿no? Entonces, aquí tienen mi publicación y tienen que responder, ¿no? La idea es que aquí ustedes digan, hola, mi nombre es Adamari, tengo 20 años, vivo en la Ciudad de México, me gusta la asignatura de Derecho Constitucional, por esto es lo que espero aprender, y me digan un poco de ustedes, qué les gusta, ¿no? Y se despidan, ¿no? Eso es en general una presentación completa, ¿no? Em, yo espero, por ejemplo, aquí que María Pola pues nos diga un poquito más sobre eh, dónde vive, ¿no? Aquí ya nos dice, soy originaria de Chiapa de Corzo, nos dice su edad, por qué le gusta el derecho constitucional mexicano, qué espera aprender en este curso, nos diga un poquito de lo que le gusta, ¿no? Y ya. Entonces, aquí podríamos editar esta presentación para mejorar esa presentación, ¿no? La idea es que ustedes se lean y vean que vienen de distintas partes del país, ¿no? Y que se conozcan, ¿vale? Entonces después nos vamos al foro de planeación. En el foro de planeación, si ustedes lo acceden a van a tener su planeación, ¿no? En esta planeación, siempre por lo regular se sube esto cuando, bueno, les aparece a ustedes cuando eh, es su primer día de clases, ¿no? Entonces aquí van a tener pues mi nombre, mi correo, mi canal de YouTube, el horario en el que igual me pueden estar escribiendo mensajes vía mensajero, tienen los datos de la sesión sincrónica, esta liga va a ser permanente a lo largo de todo el bloque. Tienen los horarios de las sesiones sincrónicas, tienen el contenido del módulo, las actividades y algunos recursos extras que he preparado para ustedes, ¿vale? Entonces yo también creo que es importante que lo descarguen. Después el foro de dudas, pues ahí ponen algunas dudas, ¿no? Si tienen dudas, pues las pueden poner aquí. También si tienen dudas. Ah, ok, sí, claro, Dana. Aquí
Eh, También me pueden mandar mensajes. Esta sección con este mensajito me pueden mandar mensajes, ¿no? Yo ya les mandé un mensaje de bienvenida para iniciar el diálogo. Ustedes acceden a ese mensaje y me mandan sus preguntas y yo ya contesto, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces ya vimos lo del foro de dudas, ¿no? Después aquí tienen el módulo 1. A ver, vamos a ver esto, abrir. Aquí está, ¿no? Aquí está el contenido del módulo 1. Y, a ver, vamos a ver si se puede descargar por esta. No. Y lo tienen que ir checando en cada, este, en cada hojita, ¿no? Entonces, aquí revisan el contenido, hojita por hojita. Me preguntaban si se puede descargar. No todos los contenidos y no para todos los cursos es descargable. En este caso no es descargable. Tienen que consultarlo en el área de, pues, del módulo 1 en contenido, ¿no? Después tenemos esto que es el foro integrador. Este es el foro integrador y aquí está la escala de evaluación que vamos a revisar ahorita para que les quede clara cómo es que, mejor dicho, claro, cómo es que tienen que realizar la actividad. Entonces aquí la descargan, le dan clic en descargar y la visualizan en plataforma, ¿no? En el foro integrador nos dice que la actividad es la Constitución de México de todos, de todas y todos, ¿no? Ustedes aquí deben de lograr explicar qué es una constitución, su naturaleza y su aplicación como elemento central de la organización política del Estado para la defensa de los derechos, en específico de los derechos humanos. El producto es que ustedes construyan un argumento y resuelvan un conjunto de preguntas. Pero el detalle, aquí está, ¿no? Su réplica tiene que cumplir con estas características. Dice, responde de manera sustentada las preguntas. Establece conexiones entre sus opiniones, los materiales revisados en la unidad. O sea, para hacer su réplica ustedes tienen que haber revisado sus contenidos, revisado el video, investigado, ¿no? Y que eso me lo demuestren en su respuesta. Conoce el contenido de la Constitución e identifica los derechos humanos vulnerados. Los derechos humanos vulnerados dentro del caso del incidente crítico, el caso de Karen. Entonces, si ustedes en su réplica no mencionan nada de Karen, pues pierden este 20% porque significa que no revisaron el incidente crítico y significa que no reflexionaron las preguntas del incidente crítico. ¿Va? Comprende la jerarquía constitucional aplicado al caso hipotético. Caso hipotético de Karen, la Constitución es la norma suprema. En 2011 se incorporan todos los derechos humanos a la Constitución y se reforma el título primero que era de las garantías individuales y a partir de 2011 ese título primero se convierte en derechos humanos y garantías, ¿no? Entonces, si yo no reviso el caso de Karen, no revisé el incidente crítico y no sé que la Constitución en México es la ley suprema por lo que vi en mi contenido y tampoco revisé lo de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, pues tengo puntitos menos, porque eso diría, este estudiante no revisó contenido, no revisó incidente crítico. Argumentación fundada y motivada. Argumenta y justifica correctamente sus ideas para la resolución del caso. No significa que respondan pregunta-respuesta, significa que ustedes están pensando cómo resolver el caso de Karen. El caso de Karen, joven musulmana de 18 años, que fue discriminada en una, digamos, en una institución educativa pública, ¿no? Por usar el hijab. Entonces,
¿cómo le harían ustedes para solucionar eso, ¿no? Comunicación escrita investiga en fuentes académicas confiables, ¿no? O sea, ustedes tienen que investigar, tienen que citar y referir esos documentos que ustedes revisaron en formato APA y escribir de forma correcta, ¿no? ¿Qué significa escribir de forma correcta? Sujeto, verbo, complemento, ¿no? Sin faltas de ortografía, sin problemas de puntuación, ¿no? Entonces, eh, aquí, o sea, el que ustedes se comuniquen de forma adecuada tiene un valor del 10%. Vamos a la explicación ya aplicada que compartí, ¿no? Bueno, primero a lo que ustedes ya han contestado en su foro integrador, ¿no? Aquí ya algunas personas empezaron a agregar sus réplicas. Cuando ustedes quieran agregar una réplica, leen las instrucciones y aquí van en responder, agregan su réplica. Mi recomendación es que no lo hagan de forma directa, ¿no? Sino que ustedes preparen primero su respuesta en un documento de texto. Puede ser un documento de Google, puede ser un documento de Word, digamos, puede ser el procesador de textos que más confianza le tengan, pero primero escriban su réplica en un procesador de textos. En el foro, ya les dije, no es pregunta y respuesta. En la rúbrica de evaluación dice que escriban de forma argumentativa en formato APA, ¿no? Entonces, aquellos que respondieron pregunta y respuesta, que pusieron citas así nada más de copiar y pegar y no están en formato APA, eso está mal, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué se espera que ustedes entreguen? ¿No? Voy al documento. Eh, en este foro, que es este, no sé si ustedes lo están viendo y todo el mundo lo ve en tamaño grande, ¿no? Va. Debe de tener la estructura argumentativa en formato APA, tiene una introducción, ¿no? Tiene un desarrollo, tiene unas conclusiones y tiene referencias, ¿vale? No son fuentes bibliográficas, son referencias. ¿Y qué son las referencias? Estas referencias ustedes las van a agregar siempre y cuando las utilicen y las citen en su documento, ¿no? Pero les está diciendo que ustedes deben de citar y referir en APA. Eso quiere decir que tienen que decir, Miranda 2023 refiere que en la Agenda 2030 se reconoce en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación para todos. Entonces, Karen tiene pleno derecho a asistir a una universidad pública sin que ésta sea discriminada. ¿Vale? Ahí ya cité a Miranda 2023. Esto poner Miranda, 2023, estoy citando este texto que yo ya incorporé en mis referencias. ¿Va? Entonces, si primero mi participación debe estar dividida en una introducción en donde yo voy a establecer, porque así lo señala en mi foro integrador, me dice, tienes que responder y decirme en tus propias palabras qué es una constitución. ¿Para qué sirve una constitución? Relacionar eso con el incidente crítico, ¿no? Entonces, aquí yo hice una breve redacción, ¿no? Una constitución es la ley suprema de un Estado moderno y sirve para garantizar los derechos humanos y el orden jurídico nacional. Estoy respondiendo la primera pregunta que me hace en mi foro de integrador de aprendizajes. Después,
todo estado-nación se contiene en un territorio. En él habita una población, o sea, en el territorio, con identidad cultural propia y en un estado democrático hay una división de poderes. Aquí yo ya demostré que revisé todo mi contenido temático de mi módulo 1, porque de eso trata todo el contenido temático del módulo 1. Definir qué es una constitución, porque una constitución es un ordenamiento jurídico, político y administrativo, ¿no? Porque este rige, organiza, regula todas las conductas que se dan en un estado nacional que comparte un territorio donde habita una población y que se organiza administrativamente en un gobierno, en este caso un gobierno democrático, porque hay una división de poderes. Entonces, en una oración, yo ya plasmé que revisé mi contenido de mi módulo 1. A partir de lo anterior, ¿no? Es posible argumentar que Karen ha sufrido un conjunto de vejaciones en materia de derechos humanos, ya que por profesar una religión musulmana se le prohíbe utilizar el hijab al asistir a su centro educativo, lo cual no es posible porque el artículo 3 constitucional de México prohíbe todo tipo de discriminación y toda persona en nuestro país tiene derecho a la educación. Para yo poner esta oración, también ya revisé mi incidente crítico y ya investigué en la Constitución qué artículos defienden el caso de Karen, ¿no? Entonces, yo no necesito responder pregunta-respuesta, pero aquí ya demostré, ¿no? Que lo hice. Entonces aquí puedo poner Constitución Política de los Estados Unidos. Ay, Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a yo consultar la Constitución? Bueno, yo le doy clic aquí y pongo Cámara de Diputados, leyes federales. Revisan acá las leyes federales, van a entrar a este sitio que se llama Cámara de Diputados, ¿no? Pero ya les digo, pongan Cámara de Diputados, leyes federales. Y ustedes tienen varias opciones para descargar. Pueden descargar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en PDF, en un documento de Word, si quieren citarla y extraer información, ¿no? O en un documento, digamos, digital, ¿no? Entonces, yo voy a descargarla en un documento de Word. Aquí la tengo ya lista, ¿no? Si no tengo Word, no me preocupo, la puedo descargar en PDF. Está abriendo el documento, denme un minuto, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está la Constitución, ya la descargué, ya la abrí, ¿no? Y aquí me pongo a revisarla. Lo que del artículo primero al artículo 29 es la parte dogmática. Dogmática quiere decir de valores, la protección de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Eso es todo el capítulo primero. Después del artículo 30 en adelante, habla de la parte orgánica, cómo se organiza la estructura administrativa y la división de poderes en México, ¿va? Entonces, acá tengo que revisar, ¿no? Pues el artículo primero incluso puedo decir, mira, aquí me dice que toda persona en México, en territorio mexicano, pues tiene garantizados sus derechos humanos y sus garantías, ¿no? Entonces eso también lo puedo utilizar para defender a Karen. Aquí nos habla que México es una nación multicultural en el artículo segundo. Entonces es bueno, si es multicultural, cada persona puede profesar su religión, su cultura, y eso no significa que sea más o menos mexicano, ¿no? Entonces, Karen no deja de ser más o menos mexicana por tener una religión diferente y por lo tanto tiene derecho a la educación, ¿no? Esto es con base en el artículo segundo. Después, bueno, leo todo el artículo segundo, me voy al artículo tercero, que es el que yo les había puesto como más importante, porque el artículo tercero, pues justo, ¿no? Nos dice que toda persona
tiene derecho a recibir educación pública, laica y gratuita, ¿no? O sea, la educación que imparte el Estado es laica, pero eso no impide que las personas puedan profesar la religión que más les acomode, ¿no? Aquí miren, aquí se corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este demás de obligatoria será universal, inclusiva. Aquí está otro argumento para decir por qué Karen tiene derecho a ir a la escuela. Inclusiva, pública, gratuita y laica, ¿no? Acá, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. El hijab es parte de la dignidad de Karen, ¿no? Entonces, nadie puede. Ay, bueno, Teresa la voy a bloquear un poquito el sonido porque se le activó. Bueno, nadie puede este atentar contra la dignidad de las personas, ¿no? Y aquí se supone que en ámbitos educativos debe haber pleno derecho a la libertad, la cultura para la paz, la conciencia de la solidaridad internacional, tarara, tarara. Entonces, bueno, para argumentar más o menos mi respuesta, tendría que citar alguna parte. Yo citaría, por ejemplo, esta partecita, ¿no? La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Entonces, si yo quiero copiarlo, ¿no? Me regreso a mi módulo. Entonces, lo cual toda persona es propicia en derecho a la educación, ¿no? Y acá pondría punto al respecto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que, y como es una cita textual, la inserto, ¿no? Entre comillas, porque una cita que copié y pegué siempre va entre comillas, siempre y cuando no rebase más de 5 líneas. Entonces, y aquí le pongo Cámara de Diputados, mi consulta. Es la última reforma, es del 15 de abril del 2025, entonces la publicación es del 2025, el autor y el año. Y acá le voy a poner artículo tercero, ¿no? Acá. Entonces, acá esta cita ya está en formato APA y esta cita ya me está diciendo que me puse a investigar al menos el artículo tercero y al menos revisé la Constitución, ¿no? Entonces, ya con esto cumplo todos los aspectos de poner en mis propias palabras qué es una Constitución, para qué sirve, lo vinculé con el incidente crítico, lo fundamenté con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y entonces en el desarrollo tengo que construir un párrafo que responda y que me diga qué estrategia utilizarías para que el caso hipotético Karen pueda gozar del derecho humano a la educación y no ser discriminada. Entonces ahí respondo, ¿no? También investigo, acá tengo otros artículos, el que les dije de Miranda, que habla sobre la educación de calidad y los derechos humanos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, este artículo de Miranda, que aquí ya está, parece que es este. Bueno, aquí está la prohibición de la discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos, es otro artículo que también ya lo cité, ¿no? Entonces, ¿esto dónde lo investigué? Pues es muy sencillo. En cualquier buscador ustedes le dan Google Académico, ahí está, Google Académico, y ustedes pueden poner, ¿no? Em, derechos humanos, educación y no discriminación, ¿no? Que son los tres temas que están abordando básicamente en el problema de Karen. Dicen que quieren solamente publicaciones muy recientes, lo filtran desde 2021 y entonces
ya les da la discriminación algorítmica o derechos humanos y discriminación, ¿no? Pueden abrir este artículo. Eh, Acá, por ejemplo, educación libre de discriminación, le dan abrir. Y si ustedes quieren referir este documento en sus referencias, le dan aquí clic en citar. Vean, lo voy a ampliar, ¿no? Para que se vea más claro eh, esta sección. Aquí en citar, le dan clic y les da la cita en formato APA, ¿no? Este texto es la cita en formato APA, pero claro, para citarlo lo tendrían que revisar, ¿no? Entonces, Martínez Rojas, a ver si es este Martínez Rojas. Martínez Rojas, ¿era este o era este el de Martínez Rojas? Bueno, la discriminación, este era el de Ricardo Gámez García, ¿no? Entonces, lo revisan, ven si algo les sirve de esto, ¿no? Y entonces, cuando ustedes digan, bueno, ¿no? Entonces, aquí, bueno, me falta el de Martínez Rojas, ¿no? Aquí está. Este es justamente el de Martínez Rojas, ¿no? Que se llama Educación Libre de Discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué es este? ¿No? Pues aquí voy a hacer una búsqueda, control F, y le voy a poner discriminación. Y ahí me dice que hay mucho sobre eso, ¿no? Pero aquí en el segundo me dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer documento en el que se recogen los derechos humanos básicos, derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la no discriminación, entre otros. Entonces yo puedo decir, ¿no? Específicamente en la Declaración de Derechos Humanos se prohíbe la discriminación, ¿no? Y acá señala, el artículo primero de la Constitución mexicana reconoce a los derechos humanos como parte de los derechos que está obligado a respetar y garantizar, ¿no? Entonces, lo que les dije, básicamente, en esta reforma del 2011, pues como parte de la Constitución se acoge el principio de no discriminación. Entonces, eso es un argumento más a favor de Karen, ¿no? Entonces, em, lo que yo les he mencionado, puedo decir, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Este, Martínez y otros, ¿no? Les puedo poner aquí. Martínez, necesito saber de qué año son. Martínez 2023. Martínez 2023 refiere que al incorporarse los derechos humanos a la Constitución después de la reforma de 2011, en el título primero se garantiza el principio de no discriminación. Entonces, aquí yo estoy refiriendo que ya investigué, ¿no? Porque leí este artículo de Martínez 2023. Estoy diciendo porque qué me aportó Martínez 2023 a mi argumento. Me dice, ¿qué crees? A partir de la reforma del 2011, la Constitución incorpora el principio de no discriminación que viene de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ahora sí lo conecto con Karen. Entonces, Karen no debería de estar discriminada en ninguna institución educativa del país, ¿no? Y así voy construyendo y ya respondí a esta pregunta, pero con un argumento sustentado, ¿va? Y después, en mis conclusiones, tengo que decir qué aprendí, ¿no? Y lo que aprendí es, la Constitución en México es la norma suprema. En esta se han incorporado desde 2011 todo lo referente a la materia de derechos humanos. Esto prohíbe o hace que toda persona que vive en territorio mexicano se
le salvaguarden sus derechos humanos, tales como el de educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, tarara, tarara. Específicamente, el caso de Karen eh, me permitió reflexionar sobre la importancia de la incorporación de los derechos humanos a la Carta Magna, ¿no? Y cómo es que todos los ciudadanos estamos protegidos en estos rubros. ¡Pum! Y ya. Entonces, son 3 parrafitos donde estas son citas en formato APA, estas que están aquí, y también esta también, ¿no? Y también todas las citas que yo cité aquí deben de estar incorporadas en las referencias, por eso son referencias. Las referencias son las fuentes de información que yo utilicé dentro de mi texto para argumentar lo que yo escribí. Por eso es que en formato APA son referencias y no fuentes bibliográficas. ¿Va? Entonces, eso es lo que se espera en su foro integrador de aprendizajes. Espero que esto haya quedado claro de qué es lo que ustedes tienen que entregar y con eso se cumple eh, todos los criterios de evaluación que les mostré. ¿Hay alguna duda, pregunta, sugerencia? Va, sale. Entonces va. Entonces, después de esto, vamos a ver ahora sí los contenidos temáticos de el curso y lo que se refiere al módulo 1. En el módulo 1 ustedes deben de tener un concepto propio del concepto de derecho y derecho constitucional, conocer cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional, cuál es el concepto de constitución, la constitución como elemento central de la organización política del Estado y la sociedad, saber qué es un poder constituyente, los poderes constituidos, conocer la constitución y saber que existen diferentes sistemas constitucionales en el mundo, ¿no? Y pues que ustedes conozcan el contenido de la constitución. Si se fijan, el foro integrador los obliga básicamente a que ustedes hagan todo esto, ¿no? Por eso les está diciendo que revisen el incidente crítico. Entonces, la primera parte, ¿no? Tenemos el concepto de derecho y derecho constitucional. Esto, en específico, conocer qué es el derecho constitucional, es el objeto de estudio del curso, ¿no? La Constitución es la norma suprema que permite tener una organización jurídico, político y administrativa. ¿Qué significa eso? La Constitución existe como norma, como un documento escrito, que ustedes ya lo vieron, lo pueden ustedes encontrar en el sitio Cámara de Diputados, Leyes Federales. Es la primera norma y por eso está en primer lugar, porque es la norma suprema en nuestro país. Y esta norma suprema nos permite organizar la vida en este país, ¿no? O sea, imagínense que esa constitución nos dice que nosotros somos un estado, ¿no? Delimita nuestras fronteras, ¿no? Colindamos con Estados Unidos, con Guatemala y Belice, ¿no? Nos dice cuáles son nuestros derechos fundamentales, nos señala que el gobierno, digamos, se organiza en una división de poderes, en ejecutivo, legislativo, judicial. Nos dice cómo es que se organiza el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Y nos garantiza un conjunto de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a estudiar en este curso, ¿no? Entonces, el propósito del curso es que ustedes comprendan el concepto clasificación contenido que existe en la Constitución, ¿no? Esta Constitución tiene una historia, ¿no? Recuerden que aquí hay un año y es de 1917. Para llegar a esta Constitución hubo muchos pasos previos, ¿no? El más inmediato es la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces,
La Revolución Mexicana es el antecedente inmediato a la Constitución de 1917, ¿no? Antes de la de 1917 habíamos tenido otras constituciones, específicamente en la de 1917 fue una de las constituciones sociales, así se llamó las constituciones sociales en el mundo. O sea, ¿y a qué se refiere constituciones sociales? Se incorporaron derechos que no estaban incorporados en otras constituciones, tales como el derecho a la educación, que la educación fuera laica, gratuita, no pública, el derecho, digamos, a la vivienda, a la salud, porque, y esto dicen, bueno, porque es que nosotros tuvimos una constitución muy visionaria, ¿no? María, ¿dejaste tu manita levantada o apenas estoy viendo que tienes la manita levantada? Bueno, creo que la dejo. Entonces, la Constitución de 1917 eh, tiene todos estos derechos sociales porque es producto de una historia, ¿no? Durante el Porfiriato, la mayoría de la población en México era analfabeta, no tenía derecho a la educación. La mayoría de las personas trabajaban en situación como peones acasillados, es decir, no se les respetaban sus derechos laborales, no tenían una vivienda propia, no tenían derecho a la salud. El tener derecho a la educación es un derecho posibilitante, ¿no? Si tú tienes derecho a la educación, el que tengas esa educación te permite el acceso a otros derechos. Las personas que van avanzando en su trayectoria educativa se convierten en personas que pueden defender otros derechos, ¿no? Y defenderse, digamos. Entonces, por eso el derecho a la educación es primordial. Entonces, por eso estos derechos fueron consagrados en esa Constitución de 1917, porque se venía de un antecedente inmediato donde había un conjunto de vejaciones que sufría la mayoría de la población. Entonces, era importante para el constituyente de 1917, el constituyente se realizó en Aguascalientes, ¿no? En este diario de debates había grupos políticos, intelectuales, ¿no? Donde dijeron, no, pues en México es fundamental que la educación sea gratuita, laica y esté, digamos, eh, administrada por el Estado, porque es importante que se garantice este derecho para la población y en ese momento la mayoría de la población era analfabeta. Entonces, a partir de eso, de que estuvo consagrado ese derecho en la Constitución, se hicieron programas, se creó una Secretaría de Educación Pública en cuestión administrativa para que, digamos, implementara programas de alfabetización y se pasó en, digamos, de 1920 a los años 70 a tener una población con mayores logros educativos. Entonces, eh, por eso tenemos que tener presente de dónde se originó esa constitución, ¿no? Entonces, aquí tenemos el derecho, el concepto de derecho y derecho constitucional. El derecho, pues significa directum, que es camino recto, que obedece a la ley. Entonces, en, digamos, primera instancia, una persona que actúa conforme a derecho, actúa conforme a lo que se establece la ley, ¿no? Después tenemos el derecho constitucional. El derecho constitucional, pues básicamente tiene una parte orgánica, ¿no? Es objetivo en el sentido de que eh, está establecido en las normas. O sea, si un derecho no está establecido de forma escrita en una norma, eh, pues se puede llegar a cumplir, porque por ejemplo tenemos en algunos espacios, como puede ser algunas comunidades rurales o originarias, donde existe un derecho consuetudinario, que es el derecho de la costumbre, ¿no? Que se llaman usos y costumbres. Los usos y costumbres tienen materialidad en tanto que son
prácticas que se llevan a cabo en una comunidad. Pero lo ideal, ¿no? Es que estas normas se establezcan por escrito, ¿no? Y sean de carácter público. En ese sentido, es un derecho objetivo, ¿va? El derecho subjetivo me refiere a lo que la norma, o sea, lo que está escrito, me prohíbe o no me prohíbe, ¿no? Eh, Regresando al caso de Karen, pues pensemos, ¿qué es lo que el artículo tercero permite y qué es lo que el artículo tercero sanciona, ¿no? Sanciona la no discriminación, sanciona la Constitución que nadie puede ser discriminado, ¿no? Este, Después de aquí tenemos las ramas del derecho, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho mercantil. Y hay muchísimas más, hay derecho demográfico, derecho fiscal, derecho electoral, ¿no? Derecho a la educación. Entonces, el derecho se divide en ramas o en materias y, por ejemplo, aquí en el derecho civil vemos los conflictos entre familiares o entre personas, que es el derecho de la familia, ¿no? El derecho laboral, pues cuando hay una relación de jerarquía, ¿no? Es decir, entre un empleador y un empleado, ¿no? Entonces está la persona que contrata y la persona que es un trabajador subordinado. El derecho constitucional, pues es aquel que, digamos, primero debemos de conocer en derecho constitucional, pues nuestra norma suprema, que es la Constitución, saber que esta Constitución se divide en una parte orgánica y dogmática, ¿no? En la parte dogmática, pues se encuentran establecidas todo lo que es en materia de derechos humanos y garantías. Y en la parte orgánica, pues cómo se administra el poder, cómo se administra y divide el poder, ¿no? Em, en el derecho mercantil, pues es toda la conformación desde contratos mercantiles hasta la constitución de empresas. También aquí el derecho mercantil regula las fundaciones y las organizaciones civiles, ¿no? El objeto de estudio del derecho constitucional, básicamente, la Constitución se convierte en el objeto de estudio, es decir, desde conocer la historia de la Constitución, qué es la Constitución, cómo se organiza la Constitución, conocer el contenido de cada uno de sus artículos, saber cómo es que se llegó a esos artículos y pues básicamente todas esas normas que están escritas en la Constitución, pues no solamente tienen una historia, sino que también en cada norma se establece un derecho y una obligación, ¿no? El concepto de constitución, aquí nos dice, el término constitución se refiere a constituir o dar forma a algo, ¿no? Entonces, constituir significa, es lo que nos une, lo que nos constituye, lo que nos organiza, lo que hace que vivamos en este territorio, que nos organicemos en la forma en la que nos organicemos, desde, por ejemplo, las votaciones, cómo elegimos presidente, cómo está conformada la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por qué tenemos ciertas secretarías, ¿no? Todo eso está consagrado en la Constitución, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la Constitución es una carta de derechos donde se establecen derechos y libertades, donde se establecen derechos y obligaciones, ¿va? Eh, Aquí les ponen algunas definiciones de Constitución. La primera, que es de Ferdinand Lassalle, ¿no? La Constitución es una suma de factores reales que rigen en el país, es decir, cuando después del movimiento de la Revolución Mexicana, se pactó entre los poderes reales de poder, ¿no? Esos poderes reales establecieron, por ejemplo, que nuestra organización y nuestro gobierno fuera democrático, ¿no? Que, digamos, para elegir a un presidente, pues tengamos que votar, también para elegir a la Cámara de Diputados, ¿no?
Recientemente eso se cambió porque en teoría vamos a votar cada que elijamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, para que eso quedara establecido, pues hubo que haber un pacto entre los poderes fácticos, eso lo dice Ferdinand Lassalle. Viscaretti di Ruffia nos dice que una constitución es un complejo de normas jurídicas fundamentales, escritas o no escritas, capaz de trazar las líneas maestras del mismo ordenamiento. En nuestro caso es una constitución escrita y donde se establece, digamos, todo lo que se puede hacer y no hacer en México, ¿no? Después nos va a decir Heller, la constitución de un Estado se equipara a su organización, ¿no? Siendo el resultado de una acción humana consciente y reflejando la realidad política, ¿no? Ahí nos dice, bueno, la Constitución organiza la vida en un país, ¿no? O sea, no podemos entender por qué somos un país democrático, por qué tenemos una división de poderes, por qué existe una Secretaría de Educación, por qué existe una Secretaría de Hacienda, ¿no? Si eso no estuviera establecido en la Constitución, ¿no? Em, y obviamente que eso está en cambio, ¿no? Ya lo dije, o sea, durante un tiempo solamente se elegían a el poder ejecutivo y al poder legislativo, ¿no? Actualmente, en teoría, se elige al poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, hay una transformación. Zagrebelsky nos dice, aborda la función de la Constitución en la configuración del sistema estatal, ¿no? La Constitución también establece por qué nosotros estamos divididos en 32 entidades federativas, ¿no? Y por qué eh, nosotros vivimos en un sistema federal, ¿no? Nosotros no vivimos en un sistema feudal, no vivimos en un sistema, digamos, una monarquía parlamentaria, vivimos en un sistema federal. Eso quiere decir que somos 32 entidades que decidieron caminar juntas en un país, ¿no? Sí, artículo 41. Y aparte de esto, de estar juntitos, ¿no? Cada entidad pues tiene un gobierno autónomo. O sea, en cada entidad federativa pues existe, digamos, un gobernador, existe una Cámara de Diputados y Senado, bueno, diputados, un poder legislativo, discúlpenme, se llama poder legislativo, ¿no? Cada entidad federativa tiene una constitución, hay un poder judicial y, digamos, el municipio, el estado y la federación, pues son los elementos fundamentales, ¿no? Entonces también hay un artículo sobre el municipio, ¿no? Y esto lo dice Zagrebelsky. Entonces la Constitución tiene un sentido formal, que es la norma escrita, que ustedes ya la vieron hace unos momentos, y que es la norma suprema, pero también tiene un sentido material, ya lo está mencionando Diego, ¿no? O sea, Diego nos está diciendo, claro, o sea, en la Constitución el artículo 41 habla de la división de poderes, y en el 131 me dice esto, ¿no? Y en el tercero me dice la educación. Y después eh, tengo, por ejemplo, habla sobre cuál es el papel del municipio, habla de la organización que cada entidad federativa debe de tener un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Me habla, por ejemplo, de los institutos autónomos. Hay un artículo que habla sobre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como entidad que se encarga de tener todos los datos cuantitativos para planear la política pública del país, ¿no? Entonces, todo esto eh, y después ahí hay otro comentario, déjame lo leo. Se podría decir que la parte dogmática es sobre las personas y la orgánica sobre la estructura y organización del Estado. Sí, por eso la Constitución es un documento jurídico, es una norma escrita, por eso es jurídica. Política, porque organiza el gobierno y es administrativa. Gobierno a nivel, digamos, federal, estatal, municipal, ¿no? Por eso es político. Y también es administrativa. Y es administrativa porque
estructura toda la administración pública federal, ¿no? Entonces, por eso también es una organización del Estado, ¿sale? Muy bien, Diego. Entonces, por eso tiene un contenido material, es tangible. O sea, la Constitución, hablan muchas personas que dicen es letra muerta, no es letra muerta, ¿no? O sea, regula absolutamente toda la conducta de todas las personas en este país, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso también. Hay diferentes clasificaciones de las constituciones, en escrita, formal o codificada. En nuestro caso es una constitución escrita, ¿no? Es una constitución formal, ¿no? Es una constitución también material, ¿no? Porque, o sea, yo sí creo que la constitución está viva, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso tenemos un gobierno democrático, por eso tenemos una división de poderes, por eso hay educación pública, ¿no? Pública gratuita, ¿no? Por eso hay sistemas y programas sociales, por eso hay instituciones, ¿no? De seguridad social, de cuestiones de salud, ¿no? Eh, entonces, es una constitución, o sea, con materialidad, ¿no? Nuestra constitución es rígida y es rígida ¿por qué? Porque se requiere la mayoría, o sea, el 60% más uno, para que se pueda hacer un cambio o una reforma constitucional en todos los congresos de cada una de las entidades federativas. Entonces, por eso cuestiones como la reforma en materia de aborto no se ha podido hacer a nivel nacional, ¿no? Porque no se ha logrado que las, el poder legislativo de todas las entidades pues aprueben esa reforma. Y mientras no se pase por la mayoría de los congresos y lo aprueben, pues no va a ser una parte de, digamos, de algo que salvaguarde o se incorpore en la Constitución como un derecho, en este caso el derecho al aborto como un derecho en materia de derechos sexuales y reproductivos que garantiza también los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, esto ya es la explicación de por qué es una constitución rígida, ¿no? O sea, no es tan fácil reformarla. Las constituciones flexibles básicamente son constituciones que eh, refieren un conjunto de principios, pero estos principios, eh, digamos, sí pueden interpretarse de forma un poco menos rígida, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es la Constitución de Estados Unidos, de Norteamérica. Hay constituciones pétreas, o sea, que no permiten ningún tipo de reforma, ¿no? Eh, las constituciones otorgadas, las constituciones pactadas y las constituciones impuestas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es una constitución que surgió de un pacto, ¿no? Pues que surgió de la comunidad. Por eso se formuló en esa asamblea constituyente que sabemos que es la que se dio en Aguascalientes. Eh, Básicamente, la constitución es el elemento central en un país. No, o sea, yo no imagino ningún país sin una constitución, ¿no? Em, y actualmente, pues la constitución vigente es la de 1917, aunque ha sido reformada. De hecho, en un buscador que se llama el Orden Jurídico Nacional, ustedes pueden ver todas las reformas, digamos, de cada uno de los artículos. O sea, cuántas reformas ha tenido cada uno de los artículos que se encuentran en la Constitución. Y son muchísimas. De hecho, bueno, si nos da tiempo podemos ver eso, pero ya estamos eh, muy próximos a que termine la sesión. Después tenemos pues este poder constituyente que ya lo vimos, ¿no? Este poder constituyente pues emana y reside en el pueblo, por eso es muy importante el concepto de soberanía, ¿no? Y estos, digamos, la constitución rige pues en un territorio y en un estado nación y casi cualquier cosa está establecida de forma escrita, al menos en la Constitución de 1917. Y el poder constituyente es originario, ¿no? De ese emana, ¿no? Esta Carta Magna. Y aquí hay de hecho también plantea diferentes escenarios
en los cuales pierde el poder, ¿no? En casos de guerras, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando haya golpe de Estado, ¿no? ¿Quién se queda a cargo del Poder Ejecutivo en caso de golpe de Estado? Justamente, artículo 29, ¿no? Em, y bueno, aquí lo que vemos es que la Constitución es un elemento jurídico fundamental de la organización de un Estado moderno. Eh, y aquí hay unos principios considerados inamovibles fundamentales, en la Constitución, la inviolabilidad de la Constitución, ¿no? O sea, nadie está por encima de la ley ni por encima de la Constitución, la supremacía constitucional, la Constitución es la ley suprema y también los tratados internacionales, ¿no? Eso se le llama Estado de Derecho, la rigidez constitucional, o sea, todos los procedimientos por los cuales se puede llevar a cabo una reforma constitucional, ¿no? También están establecidos en la Constitución. Y aquí nos dice la Constitución es un documento tanto político como jurídico, ¿no? Existen diferentes sistemas constitucionales, ¿no? Sí, la pirámide de Kelsen justo habla de la supremacía constitucional. Después tenemos, en caso de que haya alguna laguna de la Constitución, los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución. De ahí tenemos las leyes federales, las leyes locales, ¿no? En el caso del municipio. Y también tenemos, por ejemplo, en algunos casos están los reglamentos, digamos ya particulares, que rigen en cada uno de los municipios, en cada una de las instituciones públicas federales, ¿no? Este es reglamentos y directrices, ¿vale? Entonces, esa es la pirámide de Kelsen. Em, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que existen diferentes tipos de constitución, ya les hablé al menos de dos, en Estados Unidos y en México, unas que son el sistema jurídico anglosajón y el sistema jurídico civil, que deriva del derecho romano, ¿no? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, lo que ya mencionaba Diego, de los principios objetivos de la nación, ¿no? Exacto. Establece aquí la competencia de órganos de autoridad, todas las cuestiones administrativas, cómo se organiza en diferentes secretarías y organismos en el Estado mexicano. Establece los mecanismos para hacer efectivos los derechos, o sea, qué instancias puedes acudir para que haya una defensa de los derechos en materia mercantil, en materia civil, ¿no? Contiene 133 artículos distribuidos en 9 títulos, los deben de revisar y al menos hacer un esquema de todos los títulos, ¿no? Tiene una organización en parte dogmática y orgánica, que es lo que ya comentabas, Diego, y llegamos al final de la unidad. Entonces, desde este momento, pues tienen mucho que trabajar. Em, Quiero saber si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario eh, sobre la sesión. Bueno, entonces déjenme detener la presentación. Los que hayan llegado después, les voy a volver a copiar la liga de asistencia. Recuerden que vamos a pasar asistencia vía un formulario de Google. Entonces, por favor, registren su asistencia. Si aún no lo han hecho, se los vuelvo a compartir. Nos vamos a estar viendo todas las semanas, todos los miércoles de, de, de las 6 a las 7:30 para las personas que viven en el sur del país y en la Ciudad de México. Y no sé si haya personas de Tijuana, el horario es de 5 a 6:30, si es el horario Tijuana, ¿vale? Para mí es un gusto pues estar con ustedes y pues cualquier cosa quedo pendiente a sus comentarios, a sus sugerencias. Me pueden contactar por el mensajero, por mi canal de YouTube comentarios, por el Classroom también haciéndome comentarios, por un correo electrónico. No duden en escribirme y yo les respondo.
¿Sale? Eh, sí. Eh, sí, me parece que esa es una cuestión compartida también con otra de las estudiantes. Algunos están teniendo problemas en acceder a, digamos, a plataforma. Para mí es algo, o sea, que o sea, bueno, lo que le pedí específicamente a su compañera, que en este momento puedo decir que es Dana, es que me escribiera un correo electrónico con su matrícula, sus datos. Ella ya me mandó una captura de su, digamos, como de su inscripción, de su registro de inscripción, para que le empecemos a buscar en sistema y veamos cuál es el problema, porque este problema no lo presentan todos. O sea, hay personas que ya están participando en sus foros sin ningún problema, pero creo que te está pasando a ti y al menos tengo registrado otro caso. Em, pero si me puedes mandar el correo con esos datos, te lo agradecería mucho porque nos facilitarías ver cuál es el problema, ¿no? Y si tienes todas las, o sea, si tienes tu registro de inscripción, o sea, que sepamos qué materias, en qué materias estás inscrita, eso me facilitaría mucho mandar el reporte. Ay, no, de que, ¿hay alguna otra duda? No, seguros, seguros. Bueno, entonces nos vemos cada miércoles en el mismo horario, con la misma liga, es una liga permanente. Si ustedes, digamos, se registran al canal de YouTube, les va a llegar una alerta de que subí el video. Lo que intento es que al terminar la sesión, me pongo a trabajar, inmediatamente les subo la sesión. Por si quedaron algunas dudas o preguntas, tengan también este mecanismo para volver a revisar los materiales. ¿Va? Bueno, chicos y chicas, pues, ajá. Sí, en mi canal de YouTube. Sí vieron cuál era mi canal de YouTube. Es arroba, todo mi nombre completo, sin los espacios entre cada uno de los nombres, guión bajo URC, Universidad Rosario Castellanos. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, muchísimas gracias por asistir, por haber estado concentrados esta hora y media. Nos estamos viendo.